buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Hermanos, quiero extender saludos cordiales en todos los lugares que tú me escuchas en esta tarde. Sí, bueno, desde acá de la ciudad de Quito vamos a hacer esta transmisión de predicar, de hablar sobre la palabra de Dios en estos momentos que nos encontramos, la situación del país, de las iglesias, economía, la parte espiritual, lo social, lo político, todo, en este caso sí está presentándose, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en esta tarde vamos a ubicarnos en la palabra de Dios. Hago una cordial invitación que usted y todos nos des un poco de tiempo, más que todo, en este caso al Señor y para poder meditar la palabra de Dios en esta hora y en este momento. Y por lo tanto, vamos ubicándonos en la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 y verso 3. Santiago, capítulo 1, verso 2 y verso 3, queridos amigos y hermanos, a cada uno de ustedes, por favor. Sí, entonces, en este caso, Santiago, capítulo 1, verso 2, verso 3. Sí, entonces voy a leer la palabra de Dios en esta noche, en el nombre del Padre y del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero leer una vez más, un poco entretenidamente, en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, esta palabra que acabo de leer con cada uno de ustedes, el hermano Santiago fue hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sabía, él conocía, él estaba al tanto porque él conocía la vida de su hermano Jesús. Él sabía qué es lo que hacía, qué es lo que decía y para qué estaba hablando o para qué tiempo. Yo sé también en el Antiguo Testamento había pruebas, luchas, ¿verdad? Pero también en el Nuevo Testamento igual había pruebas y luchas en este caso, ¿sí? Entonces, de la misma manera, también hoy en este tiempo, en estas épocas, asimismo tenemos pruebas y luchas, ¿no? Y también la palabra de Dios está hablando para el futuro sobre las pruebas y las luchas, ¿sí? Entonces, al decir esto, y siempre me gusta poner alguna referencia, alguna temática, porque si no hay, en este caso, un tema o un sistema, realmente para mí no tiene cabeza, no tiene cuerpo, no tiene brazos, no tiene manos, no tiene pie, nada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el tema del mensaje de esta tarde se titula de la siguiente manera: querido amigo y mi hermano, para usted, características de las buenas, características de las pruebas en la vida cristiana. Características de las pruebas en la vida cristiana. ¿Qué significa esto? Mira, ¿qué características viene para nosotros, en este caso para el pueblo cristiano? ¿Qué pruebas igual nosotros hemos tenido o estamos pasando? Pero yo quiero decir, a lo mejor no hemos tenido pruebas de esta magnitud. Esto no es solamente para los cristianos, para los evangélicos, para los católicos. Esta prueba está a nivel mundial. Y el apóstol San Pablo sabía, conocía
para el pasado, para el presente y para el futuro, qué es lo que iba a acontecer o venir para nosotros. Y por eso que esta tarde, ¿verdad? En esta tarde, en esta noche, vamos a entender un tema que contiene ver directamente con la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Esta noche vamos a recibir por medio de la palabra de Dios las pruebas en la vida de los cristianos. A usted, hermano, a usted, hermana, a usted, anciano, a usted, pastor, a usted, líder, a usted, encargado de los ministerios, a usted, mi hermano y mi hermana de la congregación, a usted, hermano maestro, a usted, hermano evangelista, a usted, hermano misionero, a usted, hermano delegado, a usted, hermano copastor, a usted, hermano pastor. Quiero llegar porque las pruebas es para nosotros. Sabemos que todos, de una y otra forma, tarde o temprano, teníamos que enfrentar las pruebas, y es por eso que por medio de la palabra de Dios, bueno, estamos topando o vamos a entender las características de las pruebas que viene a nuestra vida y a vuestra vida. Para usted, para la congregación, para los ministerios, para los departamentos, para la ciudad, para el estado, para el país, para parroquias, para comunidades. Entonces, ahorita, en estos momentos, estamos viviendo, en este caso, en esa magnitud, o estamos tocando, palpando, como dicen vulgarmente. Pero, ¿qué es una prueba? Ahora veamos el significado. ¿Qué es prueba? Una prueba es una dificultad. Una prueba es un problema que Dios permite que ocurra en nuestras vidas para que crezcamos y maduremos espiritualmente. Hay dos cosas, el concepto de las pruebas, dificultades y la parte 2, problemas. Pero hermanos y hermanas, ¿para qué viene y cuál es el propósito de estas dificultades y problemas? Es que hay algo en Primera de Pedro capítulo 5 y verso 10. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 10. Permite que ocurra en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que crezcamos, para que maduremos. ¿Pero en qué? Espiritualmente. Me gustaría leer Primera de Pedro capítulo 5 y verso 10. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo, en este caso, en Primera de Pedro capítulo 5 y verso 10, está bien claro la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, mire hermanos, entonces dificultad y el problema viene de parte de Dios. ¿Pero para qué? Para que nuestras vidas, para poder crecer, para poder madurar espiritualmente. Pero de la misma manera, queridos hermanos, podemos decir entonces que las pruebas son también un proceso de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña que no debemos oír, en este caso de la prueba, sino que debemos aceptar
con fe los procesos de Dios. Esto está hablando a su pueblo. Esto está hablando a los redimidos, lavados, construidos, edificados, llamados, elegidos, apartados para Él. Y esto nos dice, cuando vienen estas pruebas, cuando vienen estas enfermedades, podemos oír o no podemos ir corriendo de la presencia de Dios. No podemos apartar. Ahora, dentro de este parámetro, entonces, donde estamos tocando características de las pruebas en la vida cristiana. No estoy hablando a otras gentes. No. Yo estoy hablando en este caso a los que están cerca de Dios, a los que conocen al Señor. Ahora, yo quiero decir algo. No es que solo hoy había estas pruebas. La Biblia nos dice que pasaremos el valle de sombra de muerte. Salmos 23, 4. En el libro de Salmos capítulo 23, verso 4. La Biblia nos dice que pasaremos el valle de sombra de muerte. Hoy está pasando nuestros hermanos, nuestros prójimos, nuestros compañeros por valle de sombra, por el camino de muerte, por el camino de tristeza, por el camino de dolor, por el camino de llanto, por el camino de sufrimiento. Ahí está la palabra de Dios. La Biblia nos dice que pasaremos el valle de sombra de muerte. Hermano y hermana, acéptele, recíbalo. Pero también la Biblia nos dice que pasaremos el valle de lágrimas. Que pasaremos el valle de lágrimas. Salmos capítulo 84, verso 6. Salmos 84, verso 6. Entonces, estamos pasando el valle de lágrimas. Ya no tienes a tu esposo, porque Dios ya llevó. Pero estás pasando por valle de lágrimas, llorando, lamentando. Ya no tienes a tu esposa, porque Dios ya le llevó a su santa presencia. Estás llorando por tu esposa. Ya no tienes a tu hijo o a tu hija. Estás pasando por sombra de lágrimas. Ya no tienes a tus padres. Y hoy, querido joven, señorita, estás pasando por el valle de lágrimas. Porque Dios te está perfilando. Porque Dios está muriendo. Porque Dios está refinando. Queridos hermanos, ya no tienes a tu anciano. Ya no tienes a tu líder. Ya no tienes a tu pastor. Ya no tienes a tu maestro. Ya no tienes a tu profesor. Ya no tienes a tu maestro. Pero estás pasando por valle de lágrimas. Y bueno fuera ahí a quedarse ahí. Y no es que de una has podido sacar, en este caso de la casa. No es que de una has podido sacar, otras palabras, del hospital. O has podido levantar de la calle cuando tu familia ha muerto. Te toca pasar días. Te toca pasar horas. Te toca pasar conseguir a alguien para que tú puedas sacar el cadáver. Y eso significa que tú estás llorando amargamente. Pero son pruebas del Señor, hay que aceptarlo. La Biblia nos dice que pasaremos en valle de lágrimas. La Biblia nos dice que pasaremos por las aguas y por el fuego. Isaías 43, verso 2. Isaías capítulo 43, verso 2. Su palabra nos dice que pasaremos por las aguas y por el fuego. Hoy estamos pasando por las aguas. Hoy estamos pasando por el fuego. Querido hermano, querido compañeros, Ecuador y otros países, que tú me escuchas la palabra de Dios, nos ha llegado esta prueba de parte de Dios. Pero de la misma manera los procesos de Dios en nosotros someten a prueba nuestra fe para bendición
de nuestra vida y para alabanza, gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, en este caso, el propósito, esta situación de parte de Dios. Dios no va a equivocar, Dios no va a fallar. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos equivocarnos. Pero esto es, o sea, esta prueba de fe es para la bendición. Hermano y hermana, después de esto vendrá la bendición. ¿Sabe por qué te digo vendrá la bendición? Porque yo quiero decir en esta noche, este humilde, su servidor, pasó por muchas pruebas, pasó por muchas circunstancias. Ojalá valga la oportunidad de decir en esta tarde las luchas, las pruebas que he pasado. Mi esposa falleció con el cáncer en el estómago. Era un dolor, era una lucha, una prueba. Pero no solamente quedó eso, materialmente igual me quedé en la calle. Dios me estaba probando y reprobando. Pero doy gracias a Dios que después vino las bendiciones. Porque Dios me ha aprobado la fe para que madure. Y yo quiero decir, Dios nos toca, nos prueba en este caso. ¿Qué dijo Dios en este caso a Abraham? Dame tu hijo. Y él estaba llevando para sacrificar a su hijo. Y ya estaba justo para meter con el cuchillo a su hijo Abraham. Pero Dios dijo, hoy afirmo tu fe, no le hagas daño al chico. Dios no es un Dios que puede fallar. Es un dolor humanamente, pero es un dolor para cada uno de nosotros. Esto es para católicos, evangélicos, ateos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, doctos, indoctos. Todos están diciendo Dios, 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 ¿qué está pasando? Pero yo quiero decir en esta hora, al decir las cosas por ahí, número uno, las pruebas son inevitables en nuestra vida. Las pruebas son inevitables en nuestra vida. Y clarito dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en San Juan capítulo 16, verso 33. San Juan capítulo 16, verso 33. Aquí en este mundo tendremos aflicciones. Aquí en esta planeta Tierra tendremos aflicciones. No dijo tendrán aflicciones. El mismo Jesús tenía que pasar las pruebas. En San Juan capítulo 16, verso 33. Habrá problemas, habrá dificultades, habrá cosas en la vida. Y Jesús estaba ratificando eso, aun siendo un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro para nosotros. En el mundo tendremos aflicciones. Jesús dijo, no he traído paz a este mundo. Entonces, por lo tanto, debemos estar al tanto. No debemos extrañarnos cuando estamos pasando por el fuego de pruebas en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12, igual nos dice, queridos hermanos. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. No debemos extrañarnos cuando estamos pasando por el fuego de prueba en nuestra vida. Hermanos, la prueba es inevitable, inatajable en nuestras vidas. Hermanos, nosotros dicen que somos oros para el Señor. No somos bambalinas. No somos una plata para el Señor. Somos oros para el Señor. Y dice que el oro tiene que pasar por el fuego. Y si el oro se desvanece en el fuego, digamos, si llamado oro, si en este caso en el fuego se desvanece, eso no es oro. ¿Y por qué dijo Cristo Jesús a nosotros que nosotros somos oros para Él? Si nosotros somos oro en este momento de epidemia de coronavirus, en esta prueba vamos a salir bien refinados, bien machucados. Pero si nosotros no somos oros del Señor, si somos pura bambalina, hermanos, ahí vamos a quedar.
No maldigas a Dios. No blasfemes a Dios. Dios no puede fallar. Por eso dice, no debemos extrañarnos cuando estamos pasando por el fuego de prueba en nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios. Dios no nos va a tener solamente así en pruebas. La palabra de Dios da por hecho que nosotros tarde o temprano vamos a pasar por las pruebas y por dificultades. Eso lo dice Isaías capítulo 43 y verso 2. Isaías capítulo 43 y verso 2. Tarde o mañana nadie estamos libres de las pruebas de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí me dijeron cuando me fui a un instituto, bienvenido hermano Cisa, de gana te has metido en lo que no tenías que meter, pero yo le dije, ¿cómo no? Cuando tú has aceptado a Cristo Jesús y cuando tú vienes a estudiar, vas a tener baches, vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Y incluso me dijo que yo no voy a tener ni siquiera para comer, ni para movilizarme. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser eso? Pero tarde o temprano llegó esa prueba. Y eso que me dijeron los hermanos, yo tenía guardado aquí dentro de mi corazón. Hace años mi finada madre me dijo, yo ya no voy a ver estas epidemias, estas enfermedades. Llegará la hambruna, pero yo ya me de morir. Mis nietos, mis hijos, mis nueras, ellos van a ver. Yo digo después, ¿qué más puede venir? ¿Qué más puede presentar? La palabra de Dios da por hecho que nosotros tarde o temprano vamos a pasar por la prueba y la dificultad. Ánimo hermano, ánimo hermana, ánimo congregación y iglesias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ánimo hermanos católicos, ánimo, porque tarde o mañana teníamos que pasar estas pruebas y estas luchas. Pero después de las pruebas vendrá la bendición de parte de Dios. Número 2. Las pruebas siempre tienen un propósito bueno para nuestra vida de parte de nuestro Dios. Me gusta esta parte. Las pruebas siempre tienen un propósito bueno para nuestra vida de parte de nuestro Dios. Y quiero poner ahí el sustento de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Cuando los hermanos en Roma estaban en pruebas, estaban en luchas, estaban en dificultades, San Pablo dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Estamos en la prueba de Dios. Estamos en dificultades de parte de Dios. Pero Dios quiere hacer algo. Es decir, cuando un padre, cuando una madre le cuetea a su hijo, le castiga a su hijo, le jala de la oreja, está advirtiendo. Pero después dice, mi hijo, mi hija, no tiene otro papá, no tiene otra mamá. ¿Donde quién va a ir? Llorando, llorando. Abraza, ora, da de comer, besa, amarga. Así es nuestro Dios. Las pruebas siempre tienen un propósito bueno para nuestra vida de parte de nuestro Dios. Uno de los grandes propósitos de Dios en la prueba es producir en nosotros paciencia. Hermanos, a lo mejor no fuimos pacientes, fuimos coléricos, fuimos resabiados, fuimos retobados, fuimos groseros, fuimos malcriados, fuimos abandonando la iglesia, salimos en medio de reunión antes de que concluyan las reuniones, salimos antes de que acabe el servicio, pero Dios con esta prueba, su propósito es, nos está enseñando en este caso, ¿qué? Paciencia, para que sientes, para que medites, para que analices y que seas un buen pensador. Eso dice Santiago capítulo 1, verso 3.
pruebas produce en nosotros paciencia. Ahora, las pruebas revelan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Déjeme decir algo. Solamente quiero traer en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Las pruebas te traen una revelación verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué has tenido en tu corazón? ¿Y qué tienes en tu corazón igual? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no confiesas? ¿Por qué no avisas? ¿Por qué no pides perdón? ¿Por qué no te acercas a la persona afectada? Y tú estarás pensando mucho con quién tuve problema, qué le dije, qué pasó, discriminar. O sea, eso te trae para que tú medites en el corazón. Las pruebas que Dios permite en nosotros tiene también el propósito de quitar todo aquello que a Él no le agrada. ¿Sabe, hermano? Salmo 119, verso 17. Salmo 119, verso 17. Y voy a leer el contenido. Las pruebas que Dios permite en nosotros tiene también el propósito de quitar todo aquello que a Él no le agrada. Ahora, la pregunta o la contestación es, ¿qué tienes en tu corazón? Y Dios te está diciendo que con el debido que saques esa idolatría, que saques esa basura que tú tienes en el corazón. Dios está examinando y Dios quiere sacar hoy mismo. Y Dios te está haciendo un llamado que saque desde toda síntoma, de toda raíz, todas las cosas negativas de tu corazón. Y eso es la prueba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 3. Nunca las pruebas que Dios permite en nuestra vida serán superiores a nuestra capacidad de soportarlas. ¿Les gusta leer una vez más? Nunca las pruebas que Dios permite en nuestra vida serán superiores a nuestra capacidad de soportarla. Primera a los Corintios capítulo 10 y verso 13. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 13. Hermano y hermana y amigo y amiga, a donde quiera que tú quieras esconder de esta enfermedad, que tú quieras separar, la palabra está bien clara. Los ojos de Jehová están en todo lugar, sea en lo bueno o sea en lo malo. Tú no puedes comparar con la ira de Dios. Tú no puedes comparar con los poderes superiores de parte de nuestro Dios. Y eso dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No puedes vengarte con Dios. Yo quiero decir en estos momentos, digo, ¿no? De prueba, de lucha, presentaciones difíciles que nos presentan. Esto no es de una parte política. Esto no es de un partido político. Esto no es un movimiento político. Esto no es de un país. Esto es de parte de Dios. Y eso tienes que meterte en tu corazón y en tu mente. Esto es de parte de Dios. Si fuera algún político, a lo mejor ya hubiera habido un levantamiento, ya hubiera hecho un paro, ya hubiera hecho cierre de caminos, todo eso. Pero esto no es una campaña de algún político. Esto es de parte de Dios. Yo sé que nuestras autoridades nos han dicho que no salgan de la casa. Que no salgan de la casa. Cuida a ti mismo y cuida al prójimo, cuida al vecino y cuide, igual en este caso, el país. Y tenemos que ser obedientes igual a nuestras autoridades. Tenemos que ser obedientes. ¿Sabe, hermanos y amigos? La palabra de Dios dice que la bendición está en la obediencia también. La bendición está en la obediencia a Dios. Si Dios nos probará más allá de nuestra capacidad, ¿podríamos acusar a Dios? No. Ni entrar en el juicio contra Él por haber cargado más allá de nuestra fuerza.
Pero esto nunca será, pues, nuestro Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Y esto tenemos que entender. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde podemos soportar? ¿Hasta dónde podemos aguantar? ¿Hasta dónde Dios puede darnos esta epidemia, esta enfermedad, este llamado? ¿Hasta dónde? Es decir, yo creo que a tus hijos chiquitos no le puedes garrotear, pues ni con palo de escoba, nada, porque si tú garroteas se van a fracturar, pues. Ni tampoco a los adultos a lo mejor. Entonces, de la misma manera, no podemos enjuiciar a Dios, no podemos blasfemar a Dios, no podemos ir contra Dios. Yo sé que es un dolor, pero dígale gracias a Dios. A lo mejor digo a mis paisanos, a mis coterráneos, en carnaval de ciudad, de los pueblos, fuiste con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, pero hoy te ha tocado a lo mejor regresar solo a algunas de las provincias. Hoy a lo mejor has dejado enterrando a tu esposo en el campo o a tu esposa. Después cuando ya acabe tendrás que regresar solo y sola, humanamente pensando, pero Dios siempre estará contigo. A lo mejor tú tenías negocio, trabajo, tu esposo ya no está contigo. A lo mejor tú dirás, ahora cómo manejo la empresa, cómo manejo el negocio. Espere tranquilo, no se desespere. Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar, Dios le va a proteger. A lo mejor hijos, más antes no respetabas, no hacías caso a tu papá y a tu mamá, pero hoy ya no tienes. Hoy a lo mejor es papi, me estabas aconsejando, me estabas disciplinando, pero ahora ya no está, pues ya no está. Ya no está, ya no hay quien hable, ya no hay quien sorte, ya no hay quien te diga nada. Pero no olvides que hay un Dios, que Él no te va a dejar ni no te va a abandonar. Dios sabe por qué llevó a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa. Dios sabe por qué llevó a tu pastor, a tu líder, a tu anciano, a tu maestro, a tu evangelista, a su diácono. Y ese es problema de Dios. Humanamente sí nos duele. Humanamente sí nos duele. Alguien me decía, cuando muere nuestro pastor, ¿cuántas carpas vamos a alquilar o rentar? ¿Cuántas gentes acompañará? El hombre piensa así, pero los propósitos de Dios es de otra manera. A lo mejor haya agarrado 5 o 10 personas, enterrando a la medianoche, a la madrugada, entre el día, al mediodía o en la tarde, o en el atardecer. Esos son los planes de Dios. Eso ha sido la voluntad de Dios. Número 4, la parte final. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida tiene un tiempo determinado de cumplimiento. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida tiene un tiempo determinado de cumplimiento. Segunda Crónicas, capítulo 36, verso 20 y verso 21. Segunda Crónicas, capítulo 36, verso 20 y verso 21. Para Israel en Egipto, pero fueron 400 años de prueba. Y Dios tenía un límite. Y recalco, apegando a esa palabra de Segunda Crónicas, capítulo 36, verso 20, verso 21, y Éxodo, capítulo 12, verso 40. 430 años. Para nosotros a lo mejor durará 2 meses, 3 meses, 4 meses o 5 meses, un año. Dios hace sus planes perfectos. Porque los planes de Dios no se desvían, no es algo chueco, no es nada. Es perfecto. Llegará, caducará, acabará, perderá esta enfermedad. Ya no vamos a estar con esa misma enfermedad, porque Dios tiene un límite. El pueblo de Israel estaba 430 años en Egipto, pero Dios dijo, hasta acá llegaron mi pueblo hebreo, mi pueblo Israel, y hoy yo tengo que sacarla de Egipto. Y nosotros estamos hoy en las casas, algunos en cuarentena, algunos separados de nuestra familia, pero llegará un momento que Dios dirá, hasta acá llegó esta enfermedad, chicos, ahora sí, yo ya le probé, ahora están bien perfilados, bien lavados, bien limpiados, bien purificados, ahora sí, comiencen en la misma onda. Para Israel también fueron 40 años en el desierto, Deuteronomios capítulo 8, verso 2.
40 años estuvieron ellos. Ahí era el instituto, ahí era el seminario. Ahí ellos hacían servicio, ellos hacían cultos. Ahí aprendieron, ahí comieron, ahí supieron lo que es de trabajar, lo que es de sufrir, de luchar. El pueblo de Israel estuvieron 40 años y nada más en el desierto. Hay veces dando las vueltas ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Yo sé que no llegaron todos, pero llegaron ciertas personas a la tierra prometida, donde fluye y leche y miel, a la tierra de Canaán. ¿Sí? Hay límites. También en este caso, también fueron 70 años de cautiverio en Babilonia, donde estaba nuestro hermano Daniel, donde estaban sus amigos, donde estaba el pueblo de Israel en Babilonia, encadenados, vendidos por ser rebeldes, resabiados con el mismo Dios. Y eso nos dice Jeremías capítulo 29 y verso 10. Jeremías capítulo 29 y verso 10. También fueron 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de eso, hay un límite, hay un tiempo de parte de Dios. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener la seguridad que también nuestra prueba tiene fecha de caducidad. Isaías capítulo 40 y verso 2. Isaías capítulo 40 y verso 2. La cuarentena, epidemia de esta enfermedad tiene una caducidad, tiene un límite. Así es que, amigo, hermano, que tú me escuches en esta noche. No digamos que Dios es malo, Dios es bueno. Dios es excelente con nosotros. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos fortalece. Por Dios vivimos, por Dios caminamos, por Dios escuchamos, por Dios trabajamos y por Dios, a lo mejor digo, tenemos bienes de raíces de parte de la bendición, de parte de nuestro Dios. Pero llegará esa caducidad de enfermedad. Podemos decir entonces que podemos decir entonces que las palabras claves para un cristiano en los tiempos de prueba son dos cosas: fe y paciencia, fe y paciencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 y 4. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 y 4. Fe y paciencia. A lo mejor no tenías fe, peor paciencia, pero hoy tienes que agarrar de parte de Dios esa fe y esa paciencia. Y no te quedes. No te quedes del camino. No te apartes del Señor. No hables contra Dios. Si tú tienes al peor enemigo, acércate o haz un llamado a través del teléfono y pide perdón. Y ora, y oren, y clamen. Yo sé que en estos tiempos estamos encerrados en la casa. A lo mejor algunos estresados, algunos preocupados, así de esa manera. Yo sé que hoy en esta hora me están escuchando allá en Estados Unidos, queridos hermanos de la Iglesia La Voz de Dios. Yo sé que hoy en esta hora me están escuchando aquí en Ecuador. No sé, igual en otros países. Pero lo que yo quiero decir es, hermano y hermana, asegura tu vida en el Señor. Acércate al Señor. Más antes eras cantante, más antes hacías programas en la iglesia, más antes enseñabas, predicabas, fuiste fiel a la iglesia, pero ahora ya no. Pero Dios nos está haciendo un jaloncito de oreja, y nada más. Entonces, en esta noche, las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen un tiempo determinado de cumplimiento. Entonces, tiene un límite, tiene un tiempo, y no vamos a estar así. No vamos a estar ahí. Mejor demos gracias a Dios. Agradezcamos a nuestro papito Dios. Digamos gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios. Eso digamos. La palabra de Dios nos sustenta. La
enseña. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos da alternativas y habilidades. Así que, querido hermano, yo sé que para este mes de marzo, abril, mayo, había programáticas en su iglesia y con usted mismo y en sus agendas. Pero toca reprogramar, toca reprogramar, toca reprogramar. Así es que nosotros no vamos a estar aquí en este mundo, pero vivamos un tiempito más, vivamos un día más. Dios dijo, cuídate, te cuidaré, seamos obedientes a la palabra. Las autoridades dicen que debemos quedar, entonces quedemos, queridos hermanos. En esta noche, su servidor, Pastor Pedro Sisa Guaranda, desde la capital de la República de los Ecuatorianos, pastor de la Iglesia Misionera Antorcha de Cristo, pastor de la Iglesia Fraternidad Cristiana Betel, he podido llegar con este breve mensaje a cada uno de ustedes. Dios mediante, el día viernes estaré por el mismo canal, en horarios de las 5 de la tarde para Ecuador y para Estados Unidos en horarios de las 6 de la tarde. También estaremos predicando sobre la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche, todos y todas, vamos dando gracias a Dios y oremos a nuestro Papito Dios, dando gracias que todavía nosotros estamos con vida. Ya sé que nuestra esposa ya está en la presencia de Dios, nuestro esposo ya está en la presencia de Dios, nuestros hijos ya están en la presencia de Dios, nuestros padres ya están en la presencia de Dios, nuestro líder, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro evangelista, nuestro delegado, nuestro consejero, está ya en la presencia de Dios. Pero estamos seguros, deben haberle enseñado a ustedes. Yo creo que tampoco no pueden comenzar de cero. Entonces un pastor, un líder, siempre está enseñando, está dejando las huellas. Por lo tanto, vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Amado Dios, Papito bondadoso, poderoso, amoroso, misericordioso, Dios de la vida de los seres humanos. En esta noche, en esta hora, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice, las pruebas vienen de parte de ti. Las dificultades vienen de parte de ti. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos reprobados, aprobados, para poder madurar de nuestra debilidad, para estar firme en tus cosas, para saber y para entender que hay un Dios, que hay un Señor. En esta noche, Padre, aquí en Ecuador y en otros países, hay algunos hermanos y compañeros que están recuperando de esta epidemia. Señor, bendice, ayude, Padre. Oh, bendito Dios, hay veces los seres humanos hemos sido sordos, como que no queremos escuchar igual a nuestras autoridades. Bendito Dios, ayúdenos a entender, ayúdenos a ser sabios, mi Dios. Y en esta noche yo bendigo a los hermanos, a las hermanas, a los amigos y compañeros que estuvieron acompañando y siguiendo a través de este programa, Señor. Bendito Padre, oramos por aquellas vidas. Oramos, Padre, para que tu Señor puedas hablar y hacer entender, mi Dios. En esta noche, Padre, te damos gracias por tu palabra, por la ciencia y por la sabiduría. Agradecemos en esta noche, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amigos y hermanos, que Dios me lo bendiga. Nos vemos el día viernes en horarios